Y hablando de presos políticos del gobierno de Maduro, fue detenido en horas de la tarde de este martes el coronel activo del ejército y jefe del núcleo de desarrollo endógeno José Martín Raga, según informó una fuente que no ha querido ser identificada. Raga fue detenido luego de que el portal Newsweek en español publicara una entrevista en la que el funcionario explicó las críticas que hizo el gobierno venezolano a través de su cuenta de Twitter. A esta detención se sumaría la de otros 6 militares que, según una investigación del portal web de noticias runrunes.es, serían allegados al coronel Raga. En la que se presume es cuenta de Twitter @José Martín Raga, se identifica como el coronel del ejército bolivariano, productor agrícola, pintor patriota, antiimperialista chavista, fiel a Maduro, jefe del NUDE Bejarano. Sin embargo, pues como le comentábamos, el coronel habría publicado el pasado 22 de julio varios mensajes críticos al chavismo. Vamos a ver algunos de ellos. Reciben y entregan un ministerio y nunca se llegan a enterar cuáles eran sus funciones de tanta burocracia y cargos que asumen. Dedíquense. Esa moda de tener súper recontraministros con 4 y 5 cargos a la vez y de paso andar detrás del presidente para todos lados, ¿cómo producen? Hay funcionarios de Estado que en lugar de resolver problemas se quedan justificando sus incapacidades con las acciones de la oposición. Nos acompaña Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, abogada y defensora de derechos humanos. Buenas tardes, señora San Miguel, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchísimo gusto. Gracias. ¿Qué se conoce de la situación de estos militares que estarían detenidos? Bueno, la situación que está planteada con este militar es que se conoce ciertamente ciertamente habría incurrido este militar en una violación a los preceptos constitucionales previstos en el 328 y 330 de la Carta Magna en Venezuela, que prohíben a los militares hacer deliberancia y opiniones políticas. Pero la pregunta que nos hacemos los analistas es por qué en el pasado a quienes han hecho gestos aún más graves en este sentido, apoyando al oficialismo, no se encuentran detenidos. El punto, digamos, en discusión sería en todo caso el procedimiento administrativo que podría abrirse en su contra, pero de ninguna manera la detención como aparentemente está ocurriendo en este momento en contra de este coronel. ¿Se sabe de algún proceso legal que se les haya iniciado tanto al coronel Raga, que revisábamos su Twitter, como a los otros 6 militares que estarían detenidos, o hasta ahora solo hay una detención, no se sabe de ningún proceso que se les esté siguiendo? El esquema de los otros 6 detenidos aún no ha podido ser confirmado. El coronel Raga se encontraría en la Dirección de Inteligencia Militar. No se sabe bajo qué cargos o imputaciones. Reitero, el acto que él ha cometido viola reglamentos disciplinarios de carácter militar, pero no constituyen delito. Y en términos de igualdad ante la ley, otros militares que se han expresado en torno o en favor al oficialismo también deberían estar siendo procesados administrativamente. Lo cierto es que hay demasiado ruido alrededor de la estructura militar venezolana y se especula que inclusive podría ser inducido este ruido para tratar de buscar expresiones, sonsacar militares y generar todo un esquema de confusión de cara a las elecciones del 6 de diciembre. Sin embargo, señora San Miguel, el malestar entre los militares en Venezuela no es una novedad. Hace muchos años lo venimos incluso hablando con usted de ese malestar que existía, incluso cuando estaba el presidente Hugo Chávez. Sin embargo, era un malestar en secreto, a voces sí, pero en secreto, no tan público como para ponerlo en Twitter por parte de un coronel. ¿Se ahonda ahora ese malestar y se hace así de público el malestar que existe al interior de las fuerzas militares? El problema que está planteado en términos militares en Venezuela es muy sencillo. El costo tan alto que están pagando los militares en términos de represión
a la sociedad venezolana para contener todo el mecanismo de explosión social debido a la inflación, a la escasez, a las situaciones de inseguridad, no parece estar encontrando mecanismos de retribución desde el poder. La pregunta que se hacen muchos militares en estos momentos de rangos medios y de rangos subalternos es, si bien los mandos militares están adquiriendo cada vez más poder en Venezuela, de hecho, en efecto, ayer fue nombrado otro militar retirado en el gabinete de Maduro, aumentando a un 28% la presencia de militares en el alto gobierno. La pregunta de los mandos medios y subalternos es cuál es el costo de pagar por estos mecanismos de represión que se están aplicando en Venezuela. Militares en los supermercados, militares en las farmacias, conteniendo lo que el país sabe que son la posibilidad de saqueos y las posibilidades de protestas. 16 protestas semanales ha develado el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social ocurren en Venezuela, y al menos 6 intentos de saqueo semanalmente estarían sobre la mesa debido, reitero, a los problemas de muy grave escasez en el país. ¿Significa tal vez que el gobierno venezolano, el chavismo, ha perdido el respeto por las fuerzas militares? No escucho la pregunta. Sí, que si se refiere a que podemos concluir o empezar a ver que el chavismo, el gobierno venezolano, ha perdido el respeto por las fuerzas militares, por sus integrantes. Hay todavía una relación de coexistencia entre los mandos militares venezolanos y el gobierno venezolano. Todavía podríamos estar hablando de un gobierno militar cívico que ya desde sus inicios en el 2013 el presidente Maduro expresó. Sin embargo, creo que están emergiendo diferentes polos de poder dentro de la estructura alrededor de la Fuerza Armada Nacional, que estará por verse si tiene la capacidad Maduro de amalgamar y de controlar. Creo que después de la desaparición de Chávez, el futuro de la Fuerza Armada Nacional luce muy particular, pero luce muy atomizado y muy fragmentado debido a la crisis social, a la crisis política, al poco margen de triunfo electoral con el que asumió Maduro la presidencia, apenas de un 1,49%, y toda una serie de dificultades que en la práctica Maduro está representando para la estabilidad, para la gobernabilidad en Venezuela, a un alto precio que pagar por los militares. Usted dice que habrá que ver cómo Maduro logra balancear tal vez ese descontento entre las fuerzas militares, habrá que ver cómo lo maneja. En su opinión, ¿cómo cree usted que el señor Nicolás Maduro podrá realmente manejarlo? ¿Podrá realmente tenerlos tranquilos, tenerlos contentos? Porque esa es como la base de estos gobiernos socialistas del siglo XXI, tener contentos a las fuerzas militares y con eso están más tranquilos. La clave está en los incentivos que sea capaz de establecer Maduro en cuanto a la represión que vienen ejerciendo las Fuerzas Armadas en Venezuela. No debemos olvidarnos, por ejemplo, que en el marco de las operaciones de liberación del pueblo que se han venido desarrollando en este último mes en 2 estados, han habido aproximadamente 931 detenidos y aproximadamente más de 30 personas asesinadas entre lo que llama la autoridad enfrentamientos. Hay que ver cuánto tiempo está dispuesta la Fuerza Armada Nacional a asumir este rol de confrontación con una sociedad que se encuentra insatisfecha frente a las políticas públicas. Hasta ahora Maduro ha repartido puestos en el gabinete, controlando los militares, un 28% de esta expresión, ha asignado a militares al frente de importantes regiones estratégicas de desarrollo integral y ha repartido toda una cantidad de puestos donde, por cierto, se mueven el mayor número o el mayor volumen de recursos del Estado. Estaría por verse cuánto tiempo es capaz de mantener Maduro este esquema de satisfacción por la represión que claramente están aplicando los militares en Venezuela para contener las impresiones de insatisfacción. Mil gracias a la señora San Miguel por habernos acompañado aquí en la tarde de NTN 24. Siempre un gusto tenerla, Rocío. Mil gracias. Con mucho gusto. A usted.